Imagina lo siguiente. En tu salón de clases hay alguien misterioso y obsesionado con los cuentos de fantasmas, monstruos y brujas, tanto, que un día se inventa una historia donde es un ser extraordinario con poderes. Por alguna razón, le agradas, se acerca a ti, te cuenta su historia y le crees. A partir de ahí, viven una serie de aventuras. Lo anterior es el argumento de Veneno para las hadas, una película mexicana de horror dirigida por Carlos Enrique Taboada y estrenada en 1986. La cinta nos cuenta la historia de Verónica y Flavia, dos niñas que asisten a una escuela religiosa y que se terminan volviendo amigas, gracias a que la primera convence a la segunda de que es una bruja, lo cual hace que Flavia le tema y obedezca a Verónica en todo lo que le ordena. Algo interesante de esta película es que no muestra los rostros de los personajes adultos que participan en ella. De tal forma que lo que vemos es, únicamente, la perspectiva de las dos niñas protagonistas. De este modo, somos testigos, tanto de la inocencia y el temor de Flavia, como de la soledad de Verónica que funge como el principal motor para que la niña invente cosas, en un afán por sentirse superior a sus compañeras y por tener con quien juntarse. Este punto de vista infantil, más allá de jugarle en contra al filme, provoca que el efecto terrorífico sea mucho más poderoso, transmitiéndonos el mensaje de que la ingenuidad y el miedo pueden llegar a ser peligrosos y que muchos niños solitarios son capaces de hacer cualquier cosa con tal de no sentirse así. Sin duda, se trata de una historia de terror original y bien hecha. Lo mejor, la cinta ya es un clásico mexicano y, a diferencia de otros productos, es algo con lo que te podrías identificar, pues las protagonistas son casi de tu misma edad y es posible que atraviesen experiencias similares a las tuyas. ¿Le darías una oportunidad? Todo se transforma, del libro Múltiples lenguajes de quinto grado. Por Aprende Fácil. El proceso de producción del café. En la naturaleza todo cambia. Nada permanece igual por mucho tiempo. Esto pasa con todo lo que nos rodea. Algunas veces, nosotros somos parte importante de los cambios. Como ocurrió con el café que de ser solo una planta la hemos convertido en un producto y una bebida con gran valor para muchos pueblos. Vamos a conocer el proceso de producción del café. Pero primero, conozcamos la leyenda de su descubrimiento. Todo comenzó con unas cabras locas. Hace muchos años, en un país lejano, llamado Yemen, un pastor de cabras acudió muy preocupado a hablar con otro hombre, pidiendo que lo ayudara. Resulta que las cabras le daban mucha lata por la noche, pues en lugar de dormir, se la pasaban brincando por todas partes. Los dos hombres se pusieron a observar a las cabras durante el día, por varios días, para encontrar el origen de esa locura. Uno de ellos vio que las cabras disfrutaban comer unos frutos pequeñitos, de color rojo, que crecían de un arbusto. El hombre pensó que esa debía ser la causa del insomnio de las cabras. Así que se le ocurrió recolectar algunos de esos frutos y los puso a hervir en una olla con agua. Luego, bebió un poco del líquido, pero su sabor le resultó bastante desagradable. El hombre, enojado, tiró la fruta al fuego. Cuando ésta se empezó a quemar, todo cambió. Los granos tostados de aquella fruta olían delicioso. De esta forma, se descubrió el café. Y sí, el café le quitó el sueño a todo el mundo. Ahora, veamos cómo se produce el café. El método que emplean las cooperativas en nuestro país es un proceso artesanal y es el más natural que existe. Este proceso beneficia a los pobladores y al medio ambiente. De planta a bebida. 1. Primero se siembra el café. Esta planta solo crece en lugares cálidos y húmedos. Se aconseja sembrarlo a la sombra de los árboles. Así, las hojitas que caen nutren la tierra y las ramas protegen a la planta contra los vientos y las enfermedades que se propagan en el aire. 2. La planta o cafeto tarda entre 1 y 2 años en crecer y comenzar a dar frutos. 3. Cuando los frutos del café maduran, o sea, cuando cambian su color de verde a rojo, se cosechan. 4. Inmediatamente, se les retira la cáscara y se elimina la pulpa que cubre el grano del café. 5. Los granos limpios se colocan en un recipiente de madera con agua durante 18 horas, tiempo cuando se fermentan. Luego de fermentados, se lavan. 6. Una vez lavados, los granos se ponen a secar al sol. 7. Los granos se tuestan a altas temperaturas. 8. Comienza la molienda, es decir, los granos tostados se muelen hasta formar un polvo. 9. Por fin, se prepara la bebida. Hay muchas formas de disfrutarla. Cuando puedas visita los cafetales. Son como pequeños bosques llenos de vida. Volar de corrido, el columpio de Marta Riva Palacio Obón del libro Múltiples lenguajes de quinto grado. Por Aprende Fácil.
Volar de corrido el columpio y esquivar este verano cargado de moscos en cardúmenes. Sé que se dice enjambres, pero tal vez los insectos son los peces del aire. Correr a corretearse, probar tu sudor y recordar que eres océano, marejada de sal que se desborda por el negro infinito de un poro. Volar es soñar ríos en el cielo, de Marta Riva Palacio Obón del libro Múltiples lenguajes de quinto grado. Por Aprende Fácil. Volar es soñar ríos en el cielo y nadar de mariposa por los vasos capilares de la atmósfera. Nadar es cruzar al vuelo un océano repleto de peces y llegar en 2 brazadas hasta Marte. Volar de crawl al mediodía, con los ojos llenos de sal y de sol. El sol que se vuelve agua. Echarse un clavado y flotar panza arriba por la cima del mundo. Nadar es volver a casa y ser ola, vaivén, burbuja, un instante que pasan a golpe de branquia. Santolo, un día de muertos diferente del libro Múltiples lenguajes de quinto grado. Por Aprende Fácil. Al igual que otras celebraciones indígenas dedicadas a los muertos, la fiesta de Santolo se desarrolla hacia el final y el reinicio del ciclo anual del maíz, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, cuando se abren los puentes entre el más allá y el mundo terrenal para convivir con los difuntos mediante una majestuosa forma simbólica. Santolo es una palabra derivada del latín sanctorum, la fiesta de todos los santos de la Iglesia Católica, e introducida al náhuatl por los Tenec, el pueblo de los huastecos. La celebración tiene más de 3000 años de tradición y se considera una de las más singulares y raras de todo México, pues incluye el culto a las deidades prehispánicas y a las impuestas a los indígenas por los españoles. Además se hace presente la hospitalidad de los pueblos que la celebran. El día 1 de noviembre está destinado a los niños fallecidos y, por ende, en las ofrendas colocan comida y objetos que atraen las almas pequeñas. El día 2 es para los difuntos mayores y se llena el altar de colores y sabores. Los preparativos de este festejo comienzan meses antes con la cosecha de la tradicional flor de cempasúchil que significa la vida y la muerte, que representan el universo compuesto de 13 cielos. Las regiones de la Huasteca en donde se origina el Santolo son parte de los estados de Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí y Querétaro. Cada municipio de la Huasteca tiene su particular forma de celebrarlo. La mayoría de ellos cumple con la exposición de altares en sus casas y en lugares de concentración pública, desfiles de catrinas, recorridos de tumbas, velaciones en panteones y muestras artesanales y gastronómicas. En Hidalgo, destaca el baile de los comanches, cuyo significado estriba en los 3 personajes que participan representando la vida y la muerte. Además, se acostumbra ofrecer comida de la ofrenda a las personas que están de visita en alguna casa. Se tiene la creencia de que el cuerpo de cada visitante será tomado por el alma del difunto para recibir sus alimentos. El Santolo en Veracruz se distingue por las cuadrillas, compuestas por un vaquero, en representación del hombre y su fuerza, la mujer embarazada, que simboliza la tierra fecundada, el diablo, que representa el fuego del ser humano, y la muerte, el símbolo del fin de la vida. El Día de Muertos en Querétaro inicia con la tradicional feria donde se venden hermosos juguetes de cartón y madera, queloverites de azúcar y platillos típicos. Las influencias chichimecas y otomíes se pueden apreciar en los tradicionales altares de muertos dedicados a las almas de nuestros ancestros y de los héroes nacionales. En Tamaulipas, su origen se remonta a la época prehispánica y, actualmente, se acostumbra a levantar un altar en todos los hogares. Posteriormente, el 2 de noviembre por la mañana se lleva la ofrenda al cementerio, se adornan las tumbas de los difuntos y se come y se convive ahí mismo con las ánimas de los familiares. Para los pobladores de la Huasteca Potosina, los difuntos transmiten las plegarias de los hombres, sus sueños y esperanzas. Así, entre música, comida, flores y aguardiente, las ofrendas renuevan el compromiso que los une y los muertos regresan para continuar las enseñanzas que han quedado pendientes. Arcos, velas y celebraciones familiares les recuerdan que son fechas íntimas para tender un puente entre la vida y la muerte, entre la palabra y el recuerdo, renovando así los vínculos con el universo. La festividad indígena de los Días de Muertos transcurre al compás de la música de las comparsas y los juajúas, acompañados por la malinche, los diablos, las risas, el aguardiente y la comida. José María Velasco, del libro Múltiples lenguajes de quinto grado. Por Aprende Fácil.
El gran paisajista científico mexicano captó en sus cuadros todo el esplendor de México, sus ríos, mares, volcanes, vegetación, cielos hermosos y paisajes que asombran a cualquiera. Gracias a sus obras, hoy podemos apreciar toda la belleza natural que existía antes de que se construyeran las grandes ciudades. Velasco nació en Temascalcingo, Estado de México, en 1840, y falleció en la Ciudad de México en 1912. Le gustaba ser muy preciso en sus pinturas, por lo que aprendió dibujo y también estudió botánica, esa rama de la biología dedicada a las propiedades de los vegetales. Además de interesarse por las aves y los ajolotes. Paisajes. Cuando era muy joven, José María Velasco perdió a su padre y tuvo que trabajar para ayudar a sostener a su familia. Aún así, con muchos esfuerzos, tomó clases de dibujo y de pintura. Mientras sus compañeros se inspiraban en temas religiosos o costumbristas, él se interesó por retratar la geografía mexicana. Hasta la fecha, es considerado uno de los más grandes paisajistas de nuestro país. En sus obras se ven detalles casi fotográficos de los lugares que pintó. Mirándolas, podemos imaginarnos cómo eran los sitios que hoy conocemos llenos de asfalto y edificios. Plantas. Los árboles y las plantas pintados por Velasco se ven muy reales porque sus estudios en botánica le permitieron conocer muchos detalles de la vegetación. Por esta razón, sus pinturas no solo eran obras de arte, sino láminas informativas para conocer las características de esas plantas y cómo evolucionaron a lo largo del tiempo, junto a animales que habitaron el planeta en épocas anteriores a la nuestra. Arquitectura. Varios de sus paisajes solo muestran colinas, vegetación y cielos. No obstante, también hay otros cuadros en donde aparecen figuras humanas junto a una pirámide, una iglesia o una fábrica. La forma como Velasco utiliza las luces, las sombras, así como los tamaños de las construcciones, que se van empequeñeciendo en las partes más lejanas al espectador, son tan reales como si estuvieran en una fotografía. A eso se le llama perspectiva, y este pintor, en la Escuela Nacional de Bellas Artes, enseñó a otros artistas a aplicarla en sus cuadros. Dibujos de estudios científicos. Con el propósito de entender la naturaleza de los seres vivos. José María Velasco hizo estudios y dibujos del cuerpo humano, de plantas y de animales como los colibríes y los ajolotes. De hecho, el nombre científico de un tipo de ajolote es Ambystoma velaschi, y la palabra velaschi viene del apellido de este artista científico. Esta dedicación a estudiar detalladamente las formas también la tuvieron otros grandes artistas, como Leonardo da Vinci. Muchas de las obras de José María Velasco forman parte de la colección del Museo Nacional de Arte, MUNAL, ubicado en Tacuba número 8, en el centro histórico de la Ciudad de México, donde puedes visitarlas para verlas en todo su esplendor. Décima de la luna triste de Carmen Villoro del libro Múltiples lenguajes de quinto grado. Por Aprende Fácil. Dime sol, dijo la luna. ¿Por qué te vas de mi vera, dejando esta cruel espera? ¿Por qué besaste mi espuma, dejando solo la bruma? ¿Por qué mi cama manchaste y así triste me dejaste? Te fuiste a tocar el llano de la tierra con la mano y aquí arriba me olvidaste. La creación del mundo del libro Múltiples lenguajes de quinto grado. Por Aprende Fácil. Cuentan que un día nuestra Madre Diosa creó a los dioses para que cuidaran el agua y regaran la tierra. Los hizo de algodón y los dejó en una laguna, pero ellos se cansaron de estar ahí. Entonces, nuestra Madre Diosa se los llevó al cenit. Sin embargo, cansados de estar colgados, y con la ayuda de Tajaa, el hermano astro, usaron sus flechas, extrajeron células de su cuerpo y formaron la tierra. Con un mechón de nuestra Madre Diosa comenzaron a tejer un tzikiri u ojo de Dios. Entonces, la Madre Diosa puso encima la tierra y ordenó a los dioses que la pisaran y esparcieran mientras bailaban el mitote. Así se creó el mundo. Así lo cuentan los coras.